Así que es para que vean que es verdad que te puede tocar en tu primer turno solo, lejos de donde esté alguien a quien le puedas preguntar a veces. Entonces es súper importante tener algunos conocimientos que me parecen básicos y que son los que quiero reforzarles el día de hoy. Así que hay cualquier duda, las vamos revisando yo creo que después de finalizar los casos y ojalá participen harto. Bueno, este primer caso me tocó realmente en mi primer turno de noche en el Hospital de los Vilos. Está adaptado para fines educativos, algunos detalles, pero digamos que fue así en su mayoría. Estás solo en un hospital que es de baja complejidad, que queda a 3 horas de tu centro derivador. Es tu primer turno de noche, la urgencia está llena afuera, y parte del turno son como las 9:30 de la noche y ya estás ahí intentando sacar todos los pendientes que quedaron del día y obviamente estás asustado, asustada porque es tu primer turno de noche. Y te consulta entonces una guaguita de 20 días de vida, que la madre es haitiana, entonces se maneja poco con el español. Es un poco difícil hacerle la anamnesis y lo único que le entendieron en la ventanilla cuando se anotó fue que consultó por fiebre. Y dice que tuvo fiebre de 38,5 una vez en la casa, que se la tomó con termómetro. Entonces, ¿qué preguntas en este caso creen que son muy importantes o que no pueden faltar en la anamnesis? Yo sé que me van a empezar a decir, no sé, si tiene agua, luz, alcantarillado y si tiene mascotas, pero como del caso así puntual, ¿qué cosas no se les puede olvidar preguntar de este paciente? ¿A alguien se le ocurre? Aquí en el chat hablan de antecedentes perinatales, síntomas acompañantes de la fiebre, otros síntomas como vómitos, embarazo controlado, antecedentes perinatales, ha estado irritable el bebé, antecedentes del parto, Ah, ya, cuántos días ha perfecto. estado con Ahora fiebre. puedo ver el chat, ya, gracias. Ya, Sí. bien. A ver, dolor, cómo se alimenta, irritabilidad, sus vacunas. Ya, las vacunas sí, pero es un recién nacido, así que no debería tener ninguna vacuna salvo las del nacimiento, ¿cierto? Ya, bien. ¿Sí? ¿Algo, si se le ocurre algo más? ¿Convulsiones? Sí, uno puede preguntar ligeramente si ha tenido algún movimiento anormal más que convulsiones. Acuérdense que esta mamá es haitiana, entonces no sabe mucho español. Tienen que hacer preguntas súper concretas y sencillas. ¿Alguien enfermo en casa? Sí, muy importante. ¿Alguien más resfriado también? Ya, si le dieron medicamentos, súper. Sí, nació en Chile esta guagua. Tiene 20 días, pero nació en Chile. Y tiene el control, trae su carnet de control de nacimiento, digamos, el que le dieron para después de que nació. Lo anda trayendo, así que ahí pueden ver algunos datos. Ya, súper. Entonces, ustedes revisan en el carnet que trae la mamá, que fue un recién nacido de término de 38 semanas, que nació por parto vaginal. Tuvo alta conjunta con la madre, es decir, la guagua no sería hospitalizada, tenía buen Apgar, tenía buen peso de nacimiento, el embarazo había sido controlado y la mamá era sana. No tenía el carnet del embarazo, pero la mamá dijo que ella era sana. Le habían puesto las vacunas de recién nacido y se estaba alimentando exclusivamente con lactancia materna en la casa. Cuando le preguntan por síntomas acompañantes, la madre dice que lo encuentra como muy llorón y que hoy día no le agarró mucho el pecho. Y en la casa, el hermano mayor y el papá están muy resfriados, tienen muchos, muchos mocos. ¿Ya? Ya. Ahora sabiendo esto y sabiendo que el niño consultó por fiebre, entonces, ¿qué cosas van a buscar dirigidamente en el examen físico de esta guagua? ¿Qué cosas son muy importantes de ir a revisar así como dirigidamente en este recién nacido? Ya, el triángulo de evaluación pediátrica, ¿cierto? Es lo principal. Lo vamos a ver un poco más como en profundidad en otro caso, pero sí. Bien, los signos vitales, ¿cierto? Ya, entonces, como así en grandes rasgos, ¿cierto? Bueno, el signos de dificultad respiratoria en general, las fontanelas, ¿cierto? La piel es muy importante. También es importante saber que es difícil ver, por ejemplo, exantemas o lesiones. Son más difíciles de observar en pacientes de raza negra o de piel negra. Entonces, es difícil de evaluar la piel en estos niños, sobre todo por exantemas. Ya. Y también si es que tiene algún signo de deshidratación. Ya, ya. Esos son los signos vitales. Tiene 37,7 de temperatura con una frecuencia cardíaca de 140 y una frecuencia respiratoria de 35 respiraciones por minuto. Y no le logran medir la presión porque en su hospital no hay manguitos tan chicos, no hay manguitos de recién nacido ni para niños lactantes chicos, entonces el manguito le quedaba volando y no le logran tomar la presión, la verdad. Y cuando ven a la guaguita, la ven durmiendo, tienen buen llene capilar, está la piel tibia, la fontanela está a nivel, tiene un poco de congestión nasal, como que le suena cuando respira. Y cuando buscan reflejos de succión, lo encuentran un poco débil, pero nada que les llame particularmente la atención. El examen cardiopulmonar lo encuentra normal, no le encuentran ningún soplo, la guatita estaba blandita, no le palpan ninguna megalia, el ombligo ya no lo tenía, digamos, lo había botado y se veía sano, no tenía eritema ni secreción, las extremidades estaban móviles, sanas, y le buscan signos meningios y no tiene. Y gracias a Google, porque me dio esa foto que era exactamente cómo se veía esa guagua, que era así, ya una guaguita que en una palabra se veía súper, se veía bien, con su mamá durmiendo en la camita. Entonces,
¿cuál es el diagnóstico sindromático con el que trabajaría en este paciente? Como el diagnóstico en base en el que ustedes van a tomar todas sus decisiones finalmente. Y en cómo van a ordenar el estudio, el manejo, la derivación si es necesaria, etcétera. Síndrome febril sin foco, síndrome febril de origen desconocido. Ya, le falta algo muy importante en ese diagnóstico. Está bien, pero le falta como un apellido. Eso, en recién nacido. Ya, es importante porque un síndrome febril en el recién nacido se maneja diferente a el síndrome febril en cualquier otra edad. ¿Ya? En cualquier otra edad, en cualquier otra comorbilidad, porque me imagino que saben que hay agentes que son diferentes, hay otros riesgos que son secundarios, digamos, al parto, el sistema inmune y la presentación del cuadro clínico es diferente, que es lo que vamos a ver. Entonces, es un recién nacido febril o un síndrome febril de recién nacido. Y entonces ya, ustedes dicen, tengo un recién nacido febril, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Le tomo exámenes? ¿No le tomo exámenes? Si le tomo, ¿cuáles? Acuérdense dónde están. Están en el Hospital de los Vilos, que está a 3 horas del centro derivador, que es el Hospital de La Serena, y es un hospital de baja complejidad, ¿ya? Recuerden eso. Eh, orina completa y uro, examen de orina, PL, panel viral, ¿ya? ¿Qué más? Hemocultivos, radiografía de tórax, parámetro inflamatorio, bien. ¿Algo más que se les ocurra? Uso lumbar. Hemograma, todos dicen hemograma. ¿Qué exámenes se pueden tomar? Es un hospital básico que tiene exámenes básicos. Digamos que tiene hemograma, PCR, función renal, perfil hepático, pero no tiene cosas más elaboradas. Por ejemplo, no hay panel viral, les voy a decir, no hay panel viral. Solamente hay COVID y pueden tomarle COVID, pero el resultado va a estar como en 5 días más porque no se procesa ahí, se manda a otro hospital a procesar, así que no van a tener el resultado. Ya. No se pueden hacer PL porque el laboratorio no procesa muestra para punción lumbar. O sea, ustedes podrían hacer una punción lumbar, pero no hay donde estudiar el líquido. Tendrían que mandar el líquido a al hospital, a otro hospital para procesarlo. Y obviamente ahí no les sirve mucho. No, tampoco hay test rápido. No, no hay nada de virus. Eh, sí, bueno, ahí vamos a ir viendo qué va a pasar con esta guaguita. Acuérdense que este no es su único paciente a todo esto. Tiene más pacientes esperando. Ya. No sé qué significa una RM, que dice, ¿se podría hacer una RM? No sé qué significa. Una resonancia. Ya, bueno. Pero bien. Entonces, de los exámenes, te dicen, ya tengo que tomar exámenes. Le toman una orina por recolector, porque no hay sonda tan chiquitita para esta guaguita. Y la orina por recolector muestra 5 a 10 glóbulos blancos por campo, sin glóbulos rojos, sin nitritos y sin bacterias. Le logran tomar una PCR capilar, porque justo ese día la maquinita funcionó. La PCR capilar es como un hemoglucotest que logra tomar PCR, pero que cuando el valor es muy alto, sobre todo sobre 80 o sobre 100, hay que confirmarlo siempre con una PCR en sangre, ¿ya? Porque ahí pierde un poco la especificidad, ¿ya? Pero le toma una PCR capilar que está en 30. Y después de mucho rato, la enfermera no lo logra funcionar para tomarle exámenes de laboratorio, es decir, no puede tomar el hemograma porque no lo logran pinchar. No tienen tanta expertise en pinchar niños tan chicos porque ahí no ven mucho recién nacido. Así que no lo logran pinchar, el niño lo pinchan 1000 millones de veces, así que no le logran tomar ni tampoco ponerle vía. ¿Ya? Le toman así una radiografía de tórax, que ustedes la ven normal, y como les dije, el laboratorio no tiene reactivos para análisis de líquido cefalorraquídeo. Mientras todo esto pasó, ustedes siguen en la urgencia, obviamente atendiendo a otros pacientes, eh, tienen la urgencia llena afuera, y tampoco tienen tienen solamente una ambulancia en caso de que tuvieran que derivar a algún paciente en toda la noche. Ya, así está la urgencia. Hay, obviamente, harto movimiento, porque aparte estamos en la pandemia, agregando la dificultad, estábamos en plena pandemia. Ya, así que hay harta consulta. Entonces, de estas alternativas, ¿cuál sería la conducta a seguir entonces con esto que tiene este niño? Dar de alta por probable cuadro viral, con signos de consulta para reconsultar, mantener en observación en urgencia hasta nuevo pic febril, derivar a centro de mayor complejidad para completar estudio o hospitalizar en sala básica de pediatría del mismo centro para tratamiento antibiótico endovenoso. Ya, se me olvidó decirles eso. Este hospital tiene una sala de hospitalización para pediatría, donde los tratantes son ustedes mismos, básicamente. Los mismos generales de zona durante el día le pasan visita a los hospitalizados de adultos y de pediatría. No hay, digamos, más especialistas, no hay pediatras ni nadie más. Así que, y obviamente están bajo harta presión porque, como les digo, la urgencia está llena, todos les dicen que ya, ¿por qué va a pasar con la guaguita? Que por qué no la de alta, si no ha hecho fiebre de nuevo. A lo mejor la mamá se equivocó y no tuvo fiebre, pues sí, la mamá no cacha mucho, no habla mucho español tampoco. eh, acaba de llegar un chiquillo que se cayó del techo y tiene una fractura expuesta, entonces ustedes saben que ese sí o sí lo van a tener que mandar en ambulancia. Una fractura expuesta de tobillo. Eso también es real de esta historia. Eh, y ya, pues, ¿qué va a pasar con la guagua? ¿Qué va a pasar con la guagua? Y ustedes igual escuchan todas esas cosas porque es su primer turno, están asustados, nunca, en la pasada pediatría nunca vieron guaguas tan chicas, así que no saben bien qué hacer. Y la guagua se veía, como yo les dije en la primera foto, o sea, se ve muy bien. Excelente en condiciones generales. Ya está ahí con su mamá.
Ya casi todos dijeron C, entonces sí, es la respuesta correcta. Como ustedes vieron esta clase, pusieron mucha atención y estudiaron lo que es un recién nacido febril, no se dejan influenciar por ninguno de estos comentarios y dicen esta guagua hay que derivarla porque tengo que completar el estudio. Por más que se vea bien, por más que tenga PCR baja, la orina sabemos que aparentemente no era el foco, pero es una guagua con fiebre, ¿cierto? Un recién nacido con fiebre. ¿Y qué pasa entonces? Lo trasladan, deciden trasladar esta guaguita y en el camino la guaguita se pone a convulsionar. Ustedes no iban en la ambulancia con la guagua. Llega convulsionando al centro derivador. Cuando llega ya lo pasan de inmediato, bueno, al reanimador y después a la UCI, porque estaba en estatus convulsivo. Ingresa a la UCI de su centro y en los exámenes tenía una PCR súper alta, una punción lumbar que estaba muy inflamatoria y finalmente tenía un cultivo de líquido cefalorraquídeo positivo para Listeria monocytogenes. Ya, o sea, esta guagua tenía y tuvo una meningitis por Listeria. Entonces, mensajes finales de este caso. Todo recién nacido con fiebre se considera potencialmente grave, ¿ya? Y esto es porque la fiebre puede ser la única manifestación inicial de una infección bacteriana invasora. Sobre todo en recién nacidos, ellos no focalizan mucho, no hacen muchos síntomas, no se ven inicialmente sépticos hasta que es demasiado tarde. Entonces, la apariencia normal no descarta una enfermedad grave en este grupo etario. Incluso pueden tener un examen físico relativamente normal, estando ya, como esta guagua, con la meningitis. Esta guagua no tenía alteraciones del examen neurológico, no tenía alteración de la fontanela, solamente tenía un poco de irritabilidad y succión débil, pero nada más llamativo, que es lo que uno a lo mejor se hubiera esperado. Entonces, por eso es tan importante saber reconocerlo y saber que por más que se vea bien, hay que manejarla hospitalizada inicialmente y por lo tanto iniciar temprano el tratamiento antibiótico, obviamente identificándole el foco, esto para reducir la morbi-mortalidad. Y por lo tanto, la toma de exámenes, que en este caso no se había podido realizar, como hemocultivo, el examen de orina, la punción lumbar, que en este caso hay que realizarla, permite identificar infecciones que son potencialmente mortales antes de que tengan síntomas, porque obviamente si la boba llega convulsionando, no hay mucha duda de que está grave, que hay que hacerle algo, pero la pillería está en identificarlo y saber cuánto se puede complicar este recién nacido en las próximas horas. ¿Ya? Eso. Preguntas del caso. Es como les digo, un caso 100% de la vida real. De la PCR capilar, los valores normales, como les decía, generalmente cuando está menos de 100 ustedes le creen. Ya, generalmente menos de 80 ustedes le creen. Igual eso depende de cada centro, porque la maquinita viene como con un prospecto de indicaciones. Depende como de la marca de la máquina, pero generalmente cuando es menor a 100 generalmente se correlaciona si ustedes le tomaron una PCR sanguínea con el valor, digamos. Cuando está sobre 100 no saben, puede ser 100 o puede ser 500. eh, entonces ahí generalmente sí o sí se comprueba. En la práctica uno la comprueba generalmente con PCR sanguínea si sale sobre 80, 60, más o menos. Y no en todos los lugares hay PCR capilar. De hecho, eso lo agregué en esta historia, pero en mi hospital no teníamos PCR capilar. Así que era mucho más eh, así nomás. Si se hubiera logrado poner vía y tomar exámenes, le harían con una primera dosis de antibiótico. Em, sí, idealmente sí. Uno debería partir antibióticos de manera precoz y no retrasarlo por no poder tomar los exámenes, ¿ya? Si hubiera tenido vía, uno debería haberle partido esquema antibiótico a esta guagua de manera empírica y que después se tomen los hemocultivos y la punción lumbar. De todas maneras, el antibiótico precoz es lo que está indicado. ¿Qué antibiótico le hubieran dejado? Si hubieran podido dejarle algo, se les ocurre, a un recién nacido febril. Ampicefo, sí. Sí, Ampicefo es el tratamiento de elección cuando ustedes aún no han podido descartar el compromiso del sistema nervioso central. Recuerden que la genta o la mica o los aminoglucósidos en general no traspasan la barrera hematoencefálica. Entonces, si ustedes creen que esta guagua puede tener una meningitis porque no lo saben, no le han podido hacer la PL, eh, no les sirve dejarle, por ejemplo, ampigenta o ampiamica. ¿Ya? Eso. Eso, no sé si tienen alguna otra duda de este caso. Y bueno, para tranquilidad de todos, esta guaguita después la vi en el poli. Un mes después ya había sido dada de alta y estaba así, súper bien con su mamá. Quedó sin secuelas de la meningitis y estaba gordita y muy bonita. Así que todo salió bien finalmente. La dosis de anticefo depende, ahí uno usa dosis meningia. Ya la cefo son 300 miligramos por kilo y la ampi creo que también son 300, pero siempre lo tengo que revisar porque soy bastante mala para saberme las dosis de memoria. Pero sí, ampi cefo es el esquema. Ya, vamos a pasar entonces, si no hay más dudas, al siguiente caso, que también es un caso de la vida real. Este es el caso de un niño de 6 años que estaba de vacaciones de invierno allí en la playa, visitando a su tía. Y la tía lo lleva porque tenía tos y mocos, hace 2 días. No tenía fiebre y después del almuerzo como que lo notó, no sé, que respiraba muy rápido, como cansado, entonces por eso finalmente lo llevó. Cuando le preguntan a ustedes más antecedentes, la tía no tiene idea porque estaba de vacaciones nomás el niño, pero parece que tenía que usar unos puffs, pero no los trajo. Se le quedaron. Y dentro de sus antecedentes importantes, la tía dice que hace 2 años
estuvo hospitalizado y estaba con oxígeno, pero tampoco sabe por qué, no sabe si estuvo en la UCI, nada. Solo sabe que tenía oxígeno. Y todo esto pasó, lo de la respiración rápida, cuando estaban haciendo un asado en la casa. Entonces, ¿cuál es su diagnóstico presuntivo? No está como gritando, pero dígamelo ustedes. Ya, muy bien, una crisis asmática. Entonces le toma los signos vitales y este niño de 6 años está con una frecuencia cardíaca de 130, una respiratoria de 32, satura 91% ambiental y tiene una temperatura de 36,8. ¿Qué le parecen esos signos vitales para esa edad? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Están muy mal? ¿Están regular? ¿Salen corriendo? ¿No salen corriendo? ¿Qué les parecen esos signos vitales? Malos. ¿De qué carga ataque médica eso? Ya, no está tan bonito, ¿cierto? Ayuda, llamen a un doctor. Sí, así se siente. Em, ya, sí, para la edad. Ahora, para la edad no está tan taquicárdico ni tan taquimérico. Si tuviéramos que ponerlo en una lista, digamos, de gravedad, no está bien, ¿cierto? Sabemos que no está bien, pero no está como para salir corriendo y pasarlo al reanimador. Y entonces, ¿qué elementos? Ya, bueno, es como lo mismo que vimos antes, pero ¿qué elementos de esta historia creen los hizo sospechar que tenía una crisis asmática, una exacerbación de su asma? Porque finalmente eran cosas de la historia más que nada. Que era usuario de puff, ¿cierto? Unos puff que nunca usó. El humo del asado, sí. Sí, que también, tal vez también estaba medio resfriado, como dijeron por ahí. O sea, una cosa media mixta. eh, o tenía rinitis, tal vez, si tenía congestión nasal, tal vez tenía rinitis, no sabemos. No podía, no tiene ficha, así que no tenían cómo ver los antecedentes. ¿Y qué les dice la hospitalización previa? O sea, un niño que estuvo hospitalizado hace 2 años por un cuadro respiratorio, ¿le aporta algo a este niño, a este nuevo caso? Claro. Le aporta gravedad y, como dicen por ahí, tiene mayor riesgo de progresar. Eh, no sabemos bien qué es lo que pasó, si hay falta de adherencia, probablemente un asma ya vimos que es mal controlada, no hay conciencia de enfermedad, porque si se le quedan los puffs, a nadie le importó. Eh, entonces, tiene mayor riesgo de tener una mala evolución este niño, ¿ya? Como les dije, también es un caso de la vida real. Entonces, ya lo van a ir a examinar y qué cosas le van a ir a buscar de nuevo, dirigidamente a este niño para determinar su gravedad. Y ya vieron los signos vitales, eh, pero dirigidamente, ¿qué es lo que les importa en este paciente? Uso de musculatura accesoria, retracciones, de que hay sibilancias, ¿qué otras cosas? Cianosis, perfusión. Ahora, si satura 91% ambiental, ¿es probable que tenga cianosis o no? Probablemente. Es poco probable que tenga cianosis así saturando 91% ambiental. Todo puede ser, pero menos probable. Signos de dificultad respiratoria. Ya. Y nuevamente gracias al internet. Voy a ver si se ve este video. Lo van a examinar y está así. Espero que no se escuche. Ya, lo voy a ver de nuevo. Mírenlo bien. Ya. Entonces, está consciente, está tranquilo, está despierto obviamente, habla pero en frases cortas, pero logra hablar, digamos, de corrido. Tiene buena perfusión periférica y, como vieron en el video, tiene tiraje, bueno, aquí tenía un poco de tiraje supraclavicular, pero digamos que tenía tiraje subcostal e intercostal. Tenía expiración prolongada, que es algo que siempre que le preguntan a los internos se le olvida describirlo, ya como signo de obstrucción bronquial. Siempre me dicen la sibilancia, pero nunca me dicen la expiración prolongada, así que no lo olvido. Y tenía sibilancias difusas bilaterales. Entonces, ¿cómo clasificaría la gravedad de esta crisis asmática? ¿Leve, moderada, grave o de riesgo vital?
Ya, hay pelea entre la B y la C. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿No? ¿Nadie más se convence? Ya. Sí, la verdad es que este caso es medio mixto. Las guías, no sé si las vieron en las clases, hay distintas guías que clasifican las crisis asmáticas. Varias de esas guías juntan las crisis moderadas con las graves y las de riesgo vital aparte. Eh, y las leves, claro, como que ni las nombran porque esas son de manejo ambulatorio. Entonces, eh, está súper límite, estoy de acuerdo, que este niño tiene la crisis, tiene un poco de ambas cosas. Yo si lo hubiera visto, lo hubiera clasificado como moderada, pero si alguien lo hubiera puesto grave, la verdad es que no es tan terrible, porque finalmente el manejo de las moderadas y las graves es parecido, ya el manejo va por la misma línea, ya entonces es distinto si ustedes dicen que tiene una crisis leve, porque claramente no es leve, ¿cierto? Entonces, con eso mismo, ¿le van a dar indicaciones para la casa o le van a hacer algo ahí mismo en la urgencia? ¿O le van a decir, use estos puffs en la casa y vuelva? Eso es. Ya, en urgencia, ¿cierto? Le van a hacer algo ahí mismo, no le van a dar de alta al tiro, lo van a dejar ahí, le van a hacer algunas cosas y después van a ver si lo mandan para la casa. Entonces, de todas estas cosas que se podrían hacer, ¿cuáles serían parte del manejo inicial de este paciente? Puede ser más de una. Tomar una radiografía de tórax antes de iniciar el tratamiento, administrar salbutamol inhalado, apoyar con oxígeno por naricera, tomar hemocultivos e iniciar antibióticos, administrar corticoides sistémicos, corticoides inhalados, bromuro de patropio inhalado y tomar un panel viral. Ahí pueden ser hartas de esas, pero ya, entonces vamos a ir una por una y vamos a ir viendo por qué sí o por qué no, ¿ya? Entonces, tomar una radiografía de tórax antes de tratar. ¿En qué nos podría beneficiar a lo mejor? Porque ustedes, acuérdense que en este hospital hay radiografías, pero no hay radiografía portátil, entonces tienen que llevarlo a la sala de rayos que está en otro pasillo. Entonces, si alguien me dice en algo que podría aportar la radiografía de tórax, ya. Yo creo que nadie duda que este niño sí hay que tomarle una radiografía, podría ser útil, pero no, la clave está en que dice manejo inicial. Entonces, inicialmente no es necesario tomar una radiografía, tampoco antes de iniciar el tratamiento, porque va a retrasar el manejo, ¿cierto? Y sabemos que tiene una crisis al menos moderada. Entonces, la indicación no es tomar radiografía antes de iniciar el tratamiento. Salbutamol inhalado, decimos. Sí, ¿cierto? Casi todos dijeron que sí. Recuerden que no hay diferencia significativa entre las nebulizaciones con salbutamol y los puffs de salbutamol como hospitalizaciones abreviadas que hacemos en la urgencia, ¿ya? Sobre todo en temas de recursos, a veces, como les digo, disponibilidad de las cosas, no hay nebulización, pero los puffs de salbutamol son igual de efectivos, bien realizados. Así que sí le indicamos salbutamol inhalado. Le apoyamos con oxígeno por naricera, de todas maneras, ¿cierto? Estaba saturando 91%. ¿Cuánto le pondrían de oxígeno por naricera a este niño? Así para partir. Le van a preguntar, ¿cuánto le ponemos? 10 litros. 2 litros. Ya, le pueden poner uno. Uno o dos. Y ahí van viendo cuánto satura. ¿Ya? Ya, tomar hemocultivo e iniciar antibióticos. ¿A alguien se le ocurre o por qué no le tomarían hemocultivo? La enfermera está emocionada y quiere hemocultivar al niño. Está aburrida. En el fondo, el desencadenante de esta crisis, ¿creemos que es infeccioso bacteriano o viral? Ya, pareciera viral y aparte tenemos toda la otra área del humo, ¿cierto? Y de la... Ya, muy bien. No, tomar hemocultivo sí que no. Y antibióticos tampoco, ¿cierto? Administrar corticoides sistémicos, la verdad es necesario que la clínica sea muy evidente. No, la verdad es que no. Si no tienes, no. O sea, si tienes el recurso, generalmente en una crisis moderada, severa, sí podrías tomarla si te queda la duda sobre todo de algún ruido, algo que no te quedó claro. Pero no es estrictamente necesario. Ya, entonces, corticoides sistémicos, dijimos que sí. En este paciente, endovenoso o vía oral, porque no tiene vía. En este momento no le han dicho a nadie que le ponga una vía, así que no tiene vía.
Ya, oral. Bien, se ha visto que la prednisona vía oral es efectiva en estos pacientes, en un niño grande igual, así que se lo va a tomar. Es bien portado, así que hace caso y se lo toma. Entonces le indican prednisona, ¿cierto? 1 o 2 miligramos por kilo de prednisona. Bien, corticoides inhalados en la crisis. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de los corticoides inhalados? ¿Sirven, no sirven? Según la Gina, sí. Como terapia breve. Ya. Sí, ahí va a depender un poco de qué les diga. Efectivamente, la Gina dice que uno podría usar budesonida formoterol en la crisis, incluso en la crisis leve, ¿ya? Es súper discutible. La evidencia de esa indicación también es discutible. Así que no voy a entrar en esa discusión ahora, pero digamos que no es una recomendación tan 100% aceptada, sobre todo por los especialistas de bronco, ¿ya? Hay unos que sí y unos que no, entonces por eso les digo, después ustedes se van creando su propio criterio. En general, si el niño, sobre todo si tenía mala adherencia al tratamiento con corticoide inhalado, si es que lo y tenía indicado en algún momento, no tiene mucha efectividad, y el efecto del corticoide inhalado es más bien a largo plazo, ¿cierto? Entonces, para la crisis en sí no tendría mucha evidencia, salvo esto que dice la Gina, efectivamente, en cierto grupo de pacientes. Ya, pero así como regla general en la urgencia no indicamos corticoides inhalados. Bromuro de patropio inhalado, ¿qué les parece? ¿Sirve, no sirve? Les dicen que segunda opción si taquicardia, primero saludamos. Claro, lo que pasa es que el corticoide inhalado, claro, el efecto como antiinflamatorio local ocurre, pero es más a largo plazo. De hecho, por eso cuando tú inicias un corticoide inhalado a un paciente, le dices que, o sea, si el niño hace otra crisis, no es por culpa de que el corticoide no le hizo efecto, sino que falta tiempo, como de que se estabilice, de que tú puedas ver realmente su efecto en un más mediano plazo más que corto. Entonces, el efecto, por eso la crisis es discutible. Y del bromuro hipatropio, sí, es complementario. Generalmente no lo dejas de primera indicación. Muchos papás te dicen que los niños son alérgicos al salbutamol porque les da taquicardia. Muchos, muchos, muchos. Que le hace mal, que le da taquicardia, ya, pero como mensaje, el salbutamol es el mejor broncodilatador. Entonces, usen salbutamol siempre, siempre de primera línea. No partan con bromuro porque no les va a andar bien, ¿ya? Cuando tengan que hacer una reevaluación, una segunda línea de terapia, le pueden dar bromuro hipatropio, totalmente de acuerdo. Incluso lo podrían dejar en primera instancia intercalado, pero como regla general, usen salbutamol en la primera indicación de hospitalización abreviada, ¿ya? No usen bromuro hipatropio, aunque tengan los dos. El salbutamol es mucho más efectivo. Y tomar un panel respiratorio, si es que lo tuvieran disponible, ¿lo tomarían? Pensamos que ya no estamos en el hospital de los Vilos, estamos en la clínica, no sé, cualquiera. Si lo tengo disponible, sí. Pero solo porque está disponible o porque le va a servir de algo. Ya, eso es importante, ¿ya? No les cambia la conducta. El único caso en que les cambiaría la conducta es que si ustedes sospechan que el niño tiene influenza, que por la descripción del cuadro no pareciera, eh, porque ahí tendría indicación de oseltamivir, ¿ya? Pero si tuviera virus incisional, adeno, rinovirus, cualquier cosa, la verdad es que no les va a cambiar en nada el manejo, ¿ya? Si le salen 5 virus, tampoco. Y si no le sale ninguno, significa que no tiene ningún virus, tampoco, ¿ya? Así que la verdad es que no sirve mucho. Como dijeron por ahí, si es que el niño va a quedar hospitalizado y necesitan aislarlo porque necesitan saber la gente, pero por una cosa de hospitalización, como que en la hospitalización, no sé, lo separan por virus o tienen salas específicas de influenza sincicial o lo que sea, lo van a hacer pero por una cosa logística, como del centro en el que ustedes están. Pero no es una indicación que va a cambiar la conducta del niño, entonces, del manejo del niño. Entonces, eso es importante saberlo, como por qué lo van a tomar. ¿Ya? En mi hospital no teníamos, así que no había mucha discusión. Ya. Entonces ahí anotamos, bueno, eran todos los que dijimos que sí. Bueno, ustedes le indicaron entonces a ese niño todas esas cosas. Le indicaron el oxígeno, la hospitalización abreviada con salbutamol, le dieron la prednisona, lo dejaron ahí y de repente llegó un apuñalado, así que se fueron a atender el apuñalado, que se demoraron bastante porque tuvieron que ir a ponerle un tubo pleural porque tenía un hemotórax y derivarlo. Y entre todo eso el niño ahí quedó, pone el box. Y cuando se acuerdan, habían pasado 2 horas, ¿ya? Y encuentran al niño así como les voy a mostrar. Ay, se quedó pegado. Ahí, a ver. Ya.
¿Qué les parece en comparación a la primera, el primer video que les mostré cuando llegó? Está feo, ¿cierto? Está mucho, mucho peor a como ustedes lo habían visto. Entonces ahora ve los signos vitales, le piden que lo recontrolen. Tenía una frecuencia cardíaca de 158, la respiratoria estaba en 40, saturaba 88%, con la naricera que le habían dejado a usted a 2 litros y no estaba con fiebre. Y se ve cansado. Le responde las preguntas, pero solo con monosílabos. Ven, como en el video, que tenía uso de musculatura accesoria sub, inter y supraclavicular, y si lo ven bien, así lo miran de cerca, y como que tiene aleteo nasal. Y cuando lo van a ocultar, no le escuchan sibilancia, ¿ya? De hecho, cambian el fonendo porque piensan que está malo. Esos fonendos que hay en la urgencia, como sin marca, te dicen, este fonendo más malo no escucho nada, porque ya no sibila nada el niño, pues. Pero seguro hay fonendo que está malo, ¿cierto? ¿O no? ¿Qué les parecen esas cosas de la historia o de la nueva evaluación que encontraron? Eso también es de la vida real. No hay sibilancia, no se escucha murmullo. Excelente pregunta. Porque antes lo encontraban tan sibilante que ahora obviamente esperaban, si está peor de la mecánica y todo, ustedes creen que va a sibilar más, ¿cierto? Pero cuando lo van a ocultar no escuchan sibilancias, pero en verdad no escuchan nada. Entonces creen que el fonendo está malo. Y por eso lo van a cambiar. Y les piden que les traigan otro, y al final van a buscar el suyo que tienen ahí guardado. Eh, Mejor usan el de ustedes. Y siguen sin escuchar nada. Entonces eso es un signo de alarma, ¿cierto? Eso es muy malo. Entonces este niño ya no tiene una crisis moderada, ni siquiera grave. ¿Cómo sería esta crisis ahora? Sí o sí. Ya, este niño está en riesgo vital, ¿cierto? Tiene varias cosas que los pueden hacer pensar que se está cansando, ¿ya? Está agotándose. Eh, Todavía no tiene como disminución de la frecuencia respiratoria, pero cuando otra cosa que les tienes que llamar la atención es si que ustedes lo van a ver y ven que el niño antes tenía, no sé, respiratoria de 38 y ahora tiene 30, pero en verdad está peor, es porque se está cansando. Entonces, este no lo puse así tan terrible, pero igual tiene hartas cosas que lo hacen ser de riesgo vital. Lo otro es que en niños grandes, este niño es grande, un escolar, que tenga aleteo nasal, es que ya está usando, pero todos sus mecanismos para compensar. No es muy frecuente ver aleteo nasal en niños más grandes. Uno está acostumbrado a mirarlo en los lactantes, que esos se retraen enteros, pero niños grandes con aleteo nasal también como que preocúpense, porque no es tan frecuente. O sea, este niño le está dando todo para seguir vivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué harían ahora? ¿Cuál de estas? Le harían una nueva terapia abreviada con salbutamol, le pondrían sulfato de magnesio, le subirían el oxígeno por naricera a 3 litros, le piden al kine que le haga una kine así potente, le cambian el soporte a mascarilla de alto flujo o lo intuban, o lo van a intubar. ¿Qué cosas le harían a este niño? Claro, aquí no necesariamente solo una, como les dije, pueden ser varias y uno hace cosas paralelas. Uno hace cosas en paralelo. ¿Para hacer la corticoides? Sí, también. Sí, esa no la puse, pero... Claro, entonces este niño que ahora está más grave, ustedes iban a decir, póngale una vía venosa, ¿cierto? Porque ya avisan al residente. Ustedes son el residente. Ustedes son el residente, el urgenciólogo, el pediatra, el anestesista y toda la anterior. No hay nadie más a que le puedan pedir ayuda. Ay, ya, perdón. Entonces, ya dijimos, claro, como dicen ustedes, la indicación es ponerle vía venosa, no lo dejé ahí marcado, pero le pueden partir nebulizaciones o sea, continuar, digamos, con las nebulizaciones. En este momento, salbutamol nebulizado, porque va a estar con la mascarilla de alto flujo. La naricera ya no les va a dar en este momento, con esa mecánica sobre todo. La quina respiratoria eh, sirve, pero no en este caso así grave. Ya este niño no va a mejorar con quina. Entonces, la verdad, no es la indicación en este momento. Eh, ¿Qué más? Aumentar el soporte. Y el sulfato de magnesio, claro. Mientras le ponen la vía y todo eso, ustedes le indican la nebulización con salbutamol de nuevo, mientras le ponen la vía y le indican en paralelo el sulfato de magnesio. Y de todas maneras dicen, tengamos las cosas aquí al lado para este niño probablemente necesite intubarse. O sea, si no mejora en los próximos 10 minutos, va a haber que intubarlo por cómo se ve. Entonces, eso a veces se demora, sobre todo si el equipo no está tan entrenado en traer las cosas. Ustedes obviamente se van a poner nerviosos, van a empezar a buscar las dosis para intubar porque no se acuerdan, y empiezan a buscar todas las cosas del número de tubo y esas cosas que necesita el niño. Entonces, cuando la enfermera le instala la vía venosa, aprovecha, le dice, le tomamos exámenes, tome el exámenes, ¿ya? Y le toma unos gases arteriales. Y tiene esos gases, ¿ya?
pH 7,03, PO2 de 55, PCO2 de 80 y un bicarbonato de 25. Ahora sí, ¿qué haría con esos gases? ¿Tan buenos, tan malos? Está en insuficiencia respiratoria. Sí, bueno, la insuficiencia respiratoria la tenía desde que llegó, ¿cierto? Como diagnóstico clínico. Y ahora además tenemos el diagnóstico gasométrico y tiene, en los gases tiene insuficiencia respiratoria global o parcial. Global, ¿cierto? Porque tiene hipoxemia y hipercapnia, o tipo 2. Tiene las dos cosas, ¿cierto? Y está feo los gases. Eh, sí, son los gases que tenía este niño que me tocó, igualito, ¿ya? Y ahí entonces dijimos que tiene efectivamente una acidosis respiratoria no compensada. eh, Esperamos que sea no compensada, porque acuérdense que la compensación renal es de larga evolución, de largo, se demora. Entonces el bicarbonato está levemente elevado, pero claramente no le alcanza para compensar ese nivel de PCO2. Eso demora tiempo. Entonces, ¿cuál es la conducta en este caso? Intubar, de todas maneras, sin duda. Ay. Entonces, no tenía fotos del niño intubado, pero lo intuban y lo derivan a la UCI pediátrica. Estuvo una semana en ventilación mecánica invasiva, pero finalmente evolucionó de manera favorable y se recuperó sin secuelas. Y retomó sus controles de asma. Entonces, mensajes de este caso. La gravedad en una crisis asmática se define por el estado clínico y no por un único valor de saturación o de exámenes, ¿ya? Como dijimos, primero hicimos una evaluación de gravedad según cómo estaba el niño, en ese momento no teníamos exámenes. Y en la segunda evaluación, ustedes me dijeron que el niño estaba grave antes de tener los gases. Entonces, eso es importante. Esa evaluación es la que es más importante, si no tienen gases, si no tienen nada, es lo que mata. Y estos niños, sobre todo los asmáticos, pueden evolucionar en pocas horas en insuficiencia respiratoria grave. Por eso es tan importante estarlos revaluando. No los dejen como abandonados en un box por ahí sin ir a verlos de nuevo, ¿ya? Entonces, acostúmbrese que ustedes dan una indicación, después tienen que ver cómo funcionó su indicación. Entonces, si le indicaron una hospitalización abreviada, no sé, de una hora después lo van a revaluar, ¿ya? En estos casos, obviamente, a veces, cuando ustedes están solos, cuesta priorizar a los pacientes. Y si llega una puñalada, nada que hacer, ¿ya? Pero como no se olviden que está este niño, para ir a verlo de nuevo pronto, ¿ya? Cuando hay reducción de la sibilancia, se puede reflejar una disminución crítica del flujo aéreo y no que está mejor. Ya, eso es súper, súper importante. Yo la primera vez que escuché un silencio auscultatorio, pensé que el fonendo estaba malo y lo cambié como 3 veces. Porque eran estos fonendos de la urgencia que son súper malos y se rompen y no se escucha mucho. Y yo decía, uy, fonendo malo, no escucho nada. Y el paciente así respiraba fuerte, entonces decía, ¿por qué no escucho nada? Y ahí vino a mi mente este concepto que lo había escuchado alguna vez en alguna clase del silencio auscultatorio y es así, efectivamente. Así que, ojo, ojo ahí. Cuando ya hay hipercambio en una crisis asmática, indica que hay un agotamiento que ya es severo, muscular, y ese niño en breve puede entrar en paro, ¿ya? Puede entrar en paro por la acidosis y en el fondo por el agotamiento ventilatorio. Así que requiere escalar el tratamiento ya, en ese minuto. Por lo tanto, no se debe esperar una gasometría para reconocer a un niño que está grave de lo respiratorio. Ya los gases siempre son complementarios, pero nunca mandan el manejo, ¿ya? ¿Lo pudieron intubar al primer intento? Sí, sí, se intubó al primer intento. Eh, Después se obstruyó mucho mientras esperábamos la ambulancia, así que hubo que empezar a pasarle puff por el tubo, a través del tubo salbutamol. Fue muy, muy difícil manejar este niño, estaba demasiado obstruido, muy, 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 muy obstruido, severo. Sí, nos hizo pasar harto susto, pero vivió también. ¿Cuáles son las indicaciones de intubar? Bueno, eso lo pueden buscar, pero una de esas es cuando el niño está comprometido de conciencia, también hay indicación de intubar, que tenga obviamente una clínica como de estar agotado, con una acidosis respiratoria severa como esta. Eh, Esas son como las principales. Bueno, obviamente si en otro contexto, si está séptico, etcétera, también lo van a intubar, pero eh, lo principal es reconocer que está ahí muy, muy, muy límite, muy grave este paciente. Ya no van a esperar a otra hospitalización abreviada, a otro sulfato de magnesio, o sea, no se puede esperar más, ya, porque es distinto que este paciente que está ahí como al límite, ustedes preparan las cosas para intubarlo, lo intuban, que intubar de manera en un paro, o sea, si el niño se les para y tienen que intubarlo ahí, es porque lo agarraron tarde en el fondo. Tienen que esperar que se pare para intubarlo. Ya, ¿dudas? ¿Alguna otra pregunta de este caso? Nos queda el último, que es más cortito, ¿no? Ya. Y el último caso, entonces, usted está ahí en el mismo servicio de urgencia, es de noche, también están solos, y están atendiendo a otros pacientes, y de repente alguien toca la puerta de la urgencia así, con mucha, mucha fuerza, como que le abran, por favor. Y hay un papá que trae en brazos una guagua un lactante de 1 año 3 meses, y le dices que tiene mucha fiebre y no responde, está demasiado decaído, como que está ido, ¿ya? Solamente eso, y trae la guagua así en brazos.
Entonces, ¿cómo podían solamente mirándolo evaluar la gravedad de este niño? Porque el papá está muy asustado, muy, muy asustado. Entonces, ¿qué cosa les va a permitir decidir si le van a decir si pase o anótese en la ventanilla y los vamos a llamar en un ratito más? Ya, muy bien, con el triángulo de evaluación pediátrica, ¿cierto? Entonces van a evaluar estas tres cosas, que son la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación. Y solamente con eso, sin ni siquiera tocar al niño, ustedes pueden decidir si ese niño está grave, requiere atención inmediata, o puede anotarse, esperar que lo llamemos. Entonces lo ven y lo miran y tiene los ojos cerrados y no está como, no parece estar muy reactivo a estímulos, no está llorando, nada. De lo que le alcanza a ver de la piel, es verano, sí que está con short, la guaguita, está pálido y las piernas tienen como moteado. Y de lo que alcanzan a ver de cómo está respirando, no tiene tiraje, pero sí se ve que respira un poco rápido. Entonces, ¿qué le dicen a este papá? Pase, quédese en la sala de espera y le llamamos, lo pasamos a un box de atención o lo pasamos al reanimador. ¿Dónde pasarían esta guagua? Acuérdense que todo esto siempre la urgencia está llena. Todos los miran desde afuera, así que va a ser con la guagua. Nos faltan las señoras o señores enojados porque va a pasar alguien antes que ellos. Ya, sí, esta guagua hay que pasarla al tiro al reanimador. Entonces, lo primero que van a hacer ustedes es monitorizar, le van a indicar que la monitoricen, ¿cierto? Cuando entra el reanimador. Y van a hacer su evaluación primaria, que es el ABCD. Entonces, de la A sabemos que es la vía aérea, y en este caso le abren la boca al niño y ven que tiene la vía aérea permeable. No ven secreciones, no hay vómito, no hay un cuerpo extraño. Después viene la B. ¿Qué cosas revisarían en la B específicamente? ¿O qué significa la B del ABCD? Ya, cómo se expande el tórax, ¿cierto? La saturación, la mecánica, el vamos a ocultar. Ahí lo otro que me faltó decir que es importante de la evaluación primaria es que ustedes por algo están en orden, o sea, van de a una y si hay algo que está alterado, tienen que hacer algo para arreglarlo en ese mismo instante, ¿ya? Por ejemplo, si el niño hubiera tenido un juguete de plástico atascado en la faringe atrás, hubiera tenido que sacar el objeto. Si hubiera tenido vómito, lo hubiéramos tenido que aspirar, ¿cierto? Entonces, siempre acostúmbrense de, ven algo mal, tengo que hacer algo para corregirlo al tiro. Ya. Entonces, pasamos a la B, tiene una frecuencia respiratoria de 40, satura 97% y cuando lo ocultan tiene buena entrada de aire bilateral. ¿Ya? ¿Le pondrían oxígeno? Ya. No. Muy bien. No es necesario ponerle oxígeno en este momento. No le puse ahí, pero tenía buena mecánica respiratoria. Ya. Spoiler. De la C. ¿Qué cosas se van a fijar entonces? C de circulación. ¿Qué cosas tienen que fijarse? Tiene capilar, color de la piel, la presión, la frecuencia. Sí. Entonces, tenía una frecuencia cardíaca de 190. Los pulsos, los periféricos los encuentran débiles, los pulsos centrales también. El tiene capilar está en 5 segundos. Las extremidades están frías. Y tiene una presión de 92,50. ¿Qué les parecen esas cosas de circulación? Está taquicárdico, ¿cierto? Está taquicárdico y está mal perfundido. ¿Y la presión? ¿Cómo está? Tiene un año. ¿Está buena o está mala? La presión. Tiene un año, 3 meses. Ya, no está hipotenso. Está buena la presión. Ya, no está hipotenso para tener un año. Ya, después en la D, entonces, que es lo neurológico, está, para pasar un poquito más rápido, está somnoliento, pero cuando ustedes le hablan, como que abre los ojos y después se duerme de nuevo. ¿Ya? Y en la E, que le sacan toda la ropa, está subfebril, o sea, está con fiebre, 38,5, no le ven ningún exantema, pero sí tiene la piel moteada. ¿Y qué no nos puede faltar? Nunca se olviden el hemoglucotest. Ya en estos pacientes, o acostumbre ese paciente que entra al reanimador, le toman un hemoglucotest. Porque por distintos motivos puede estar, eh, o sea, podría tener una debut de diabetes, por ejemplo. No sabemos. Eh, Así que siempre, siempre acostúmbrense, paciente grave, es parte de los signos vitales, tomar un hemoglucotest. Que en este caso estaba normal, estaba 90. Mientras lo examinan y lo monitorizan y todo, le preguntan a los papás un poco más de la historia. Le dice que hace 2 días está con fiebre de 39, ha vomitado en 5 oportunidades y ha tenido 3 episodios de diarrea que rebalsan el pañal. El día anterior habían ido al consultorio y le dijeron que tenía una infección urinaria y le dejaron antibiótico, pero no se lo pudo tomar porque los vomitaba.
Y desde hoy día ya lo notan muy decaído y ni siquiera quiere recibir el pecho materno. Toma muy poquito, no ha comido nada. Y además, hoy les parece que el pañal ha estado como súper seco, no le han cambiado mucho el pañal. Entonces, con esas cosas de la historia, ¿cuál sería su diagnóstico presuntivo? Shock séptico focourinario, urosepsis. Ya, entonces acá es muy importante que me digan si creen que el niño está en shock o no. ¿Está en shock? O sea, ¿tiene una sepsis o tiene un shock séptico? Ya, está en shock, ¿cierto? Lo más probable, y ya, y ustedes me dicen que casi todos dijeron shock séptico. ¿Qué otro componente a lo mejor del shock podría tener este niño, aparte de los sépticos? ¿Qué otro tipo de shock? Porque muchas veces pasa esto, que no es solo uno, sino que puede tener dos cosas, ¿ya? Ya, eso, hipovolémico. Entonces dijimos que tiene un shock, en este caso mixto, porque tiene un componente séptico, ¿cierto? Por toda esta historia, la ITU, y además puede tener un componente hipovolémico porque es un niño que no se puede alimentar y que además está con aumento de las pérdidas gastrointestinales. Ya, en niños, al contrario de los adultos, el- la hipovolemia es mucho más significativa. Acuérdense que los niños, o sea, entre más chicos, tienen más componente de agua. Ya, entonces las pérdidas de líquido como que influyen y son mucho más relevantes en el shock que en los adultos. ¿Ya? Y la mayoría de las veces, además, en los niños, por eso el shock es mixto, ¿ya? Porque generalmente el shock séptico en sí, además, aumenta las pérdidas insensibles, eh, sumado al aumento de las pérdidas digestivas y a la hiperdinamia, siempre hay un componente un poco mixto. Y es por eso que el shock en pediatría se trata diferente o el manejo es un poco distinto al de los adultos. Entonces, ¿por qué creen, por qué ahora justifíquenme, por qué dijeron que tenía un shock? Alguien dijo la frecuencia cardíaca, pero ¿qué más? ¿Cuáles serían los signos principales de shock en este niño? La taquicardia es uno, ¿cierto? Aparte de una taquicardia como desproporcionada a la fiebre. Está mal perfundido, ¿cierto? Anuria, sí. Los pulsos disminuidos, perfecto. Le falta una cosa, que es muy importante, que tiene que ver con eh, la conciencia, eso. La alteración o el compromiso de conciencia, en este caso sería un signo de hecho. Entonces tenemos el compromiso de conciencia, la oliguria, la taquicardia y el llene capilar enlentecido. Los pulsos también, que no los puse. Entonces, alguien les podría preguntar que si tiene la presión normal, tiene una sistólica de 90, ¿por qué dicen que está en shock si tiene la presión normal? ¿Por qué entonces en pediatría no se usa la presión arterial para definir el shock? Eso se los van a preguntar así, hasta el fin de los tiempos. ¿Se afecta la microhemodinamia? Sí, exacto. Eh, Ahora, este niño tiene afectada ya la macrohemodinamia, porque la taquicardia, la oliguria y el compromiso de conciencia, todo eso es de macrohemodinamia, más que de micro. Es un signo tardío. Ya, sí. Como todos dijeron entonces, los niños tienen muchos mecanismos para compensar el shock, más que los adultos. Entonces, realmente es muy tardío cuando el niño ya está hipotenso. Eh, es por eso es tan importante saber cuáles son los signos de shock en un niño antes de la hipotensión. Cuando ustedes esperan a que el niño esté hipotenso para decir que está en shock, lo hicieron muy mal. Entonces tienen que reconocer el shock antes, ¿cierto? Por todos estos mecanismos que existen de compensación. Ahora, justo ese día estaban de turno con la enfermera que es recién egresada, igual que ustedes, así que también está igual de asustada que ustedes. Entonces tienen que ser muy específicos en las indicaciones que le van a dar. Y a veces uno asume que la gente va a hacer cosas, entonces no pueden asumir nada. Tienen que darle indicaciones específicas de qué le tienen que hacer a ese niño, ¿ya? Entonces, ¿qué indicaciones le van a dar a la enfermera? Acuérdense, tienen que ser muy específicos. No me pueden decir, hay que ponerle suero. Tienen que decirme, ¿qué suero? ¿Cuánto suero? ¿En cuánto tiempo? Todo así, que no quede espacio a la equivocación. Pero si no les van a decir, usted no me dijo que hiciera eso. Ya, bien. Entonces, le van a decir, primero que tienen que mantenerlo monitorizado, ¿cierto? Porque está en el reanimador, tiene que tener el monitor puesto, que no se lo saquen. Monitorización cardiorrespiratoria, es decir, que tenga el monitor cardíaco, aparte del saturómetro conectado. Puede parecer súper tonto, pero es importante. ¿Ya? Segundo, instalar vía venosa periférica, ojalá dos. Les va a decir, ¿qué vía? La más grande que le puedan poner, ¿ya? Un niño que está
hipoperfundido, frío, moteado, probablemente sea difícil de funcionar. Más en esta enfermera que es recién egresada, a lo mejor no le ha tocado pinchar tantos niños. Entonces, ahí, ojo, pensar al tiro en un plan B. Si no le logra poner vía, ¿qué van a hacer? Ya, van buscando al tiro la vía intraósea, por mientras. ¿Ya? Perfecto. Sí, tienen que tener un plan B. Ya, cuando le tome la vía, si le logra pinchar la vía, que le tome el tiro exámenes, ¿cierto? Si es que puede tomarle hemocultivos, pero los hemocultivos pueden esperar, ¿ya? En el fondo, piensen que para tomar hemocultivos tienen que lavarle el brazo, preparar unos tubos específicos, sacar cierta cantidad de sangre. Entonces, en una urgencia vital, no es tan rápido tomar hemocultivos. Si solo tienen una enfermera, dígale que le tome exámenes porque en el fondo al poner la vía le sacan sangre y los hemocultivos se tomarán después, porque eso lo va a retrasar el manejo. Ya, porque tampoco es pulpo, entonces no puede tomarle hemocultivos, preparar el suero, preparar los antibióticos, o sea, en orden, decirle, en algún momento hay que tomarle hemocultivos, ¿cierto? Y le vamos a administrar fluidos, ya vamos a ver cuánto. Y como dijeron también es partirle tratamiento antibiótico. Y después, en alguna oportunidad, en algún momento, lo menos importante en este momento, hay que ponerle una sonda Foley para medirle la diuresia a este paciente. Entonces, viendo lo de los fluidos, ¿con qué solución lo podríamos reanimar? De esas que están ahí. Ya, suelo fisiológico dicen casi todos. Y, y Ringer. Y si tuviera este mismo paciente, si hubiera llegado con un hemogluco de 45, ¿hubieran elegido la misma solución o hubieran elegido otra? Estamos hablando para reanimarlo. Si tuviera una hipoglicemia, ¿qué harían? Glucosa, dicen. Ya. Ahí es súper importante poder diferenciar el concepto de qué es lo que ustedes van a usar para corregir la hipoglicemia y qué es lo que van a usar para reanimar al niño, porque son cosas diferentes. Obviamente, si llega con una hipoglicemia de 45, ustedes lo primero que van a hacer es corregir la hipoglicemia. Y eso lo van a hacer con la glucosa a la mayor concentración que dispongan, ¿ya? Porque ahí se pasa un bolo, por ejemplo, de 12 cc por kilo para corregirlo rápido. Ya, obviamente, porque si no, puede convulsionar, una hipoglicemia severa. Pero eso no significa que ustedes van a mantener o que le van a poner una perfusión constante o le van a pasar un bolo grande de glucosa para reanimar al niño. Son conceptos diferentes. Entonces, una cosa es sacarlo de la hipoglicemia y otra cosa es sacarlo del shock. ¿Ya? Entonces, recuerden que para el shock lo que se usan son cristaloides, ya que son fluidos que sean en el fondo isotónicos, eh, que sirven para expansión, en este caso le sirve el Ringer y el suero fisiológico, porque las glucosas son hipotónicas, entonces no les sirven para reanimar, ¿ya? Y entonces, ¿qué cantidad le van a indicar? 20 ml por kilo en bolo en un máximo de 3 veces. Ese bolo es importante que lo verifiquen, ¿ya? ¿Qué significa en bolo? Porque le van a decir, ¿en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo pasa el bolo? 10 a 20, 20, 25, 30, 5 minutos, un minuto. Ya, eso me gustó, lo más rápido posible. Ya, generalmente cuando un niño está cuando es un bolo para sacar al niño del shock, uno le dice a lo máximo que te dé la vía venosa. Obviamente si el niño tiene una vía venosa pequeña, no sé, 22 o 24, por más que ustedes le digan que el bolo le pase en 5 minutos, no le va a pasar en 5 minutos, porque el diámetro de la vía es tan chico que no le va a entrar. Y ahí probablemente termine pasando, no sé, en 20 minutos porque es lo más rápido que le va a pasar por la vía. Ya, pero sí, la idea es que sea en el menor tiempo posible, que en la práctica casi siempre es de 10 a 15 minutos, 20 máximo. ¿Por qué es importante tenerlo claro? Porque también, insisto, si el personal es nuevo, igual que ustedes, puede no saber muchas cosas. Y me pasó una vez en una intubación que le pedimos las drogas para intubar y no sabían por qué se demoraba tanto y después nos trajeron las drogas para intubar como diluidas en sueros de 500, así como si le fueran a conectar una bomba de infusión con, no sé, con el rocuronio, con el etomidato, no sé. Entonces, nosotros no, la culpa fue nuestra como de no especificar cómo se administran, por ejemplo, las drogas para intubar, que también son en bolos, son directos, ¿cierto?, a la vena. Entonces, pueden parecer cosas como obvias a veces para ustedes, de tanto que uno lo escucha, pero su labor también es ser claro en las indicaciones que dan, ¿ya? Entonces, tampoco le pueden decir, dele 20 ml por kilo, ¿ya? Supongamos que este niño tiene 1 año y 3 meses que pesaba 10 kilos. Entonces, le van a decir, le vamos a pasar 200 cc de Ringer a lo más rápido que te aguante la vía. Eh, no sé, 10 minutos, por ejemplo. Ah, ya, ok. Y después lo van a revaluar, ¿cierto? Eso se puede repetir máximo 3 veces, es decir, 60 ml por kilo. ¿Y cuándo deberían administrarse los antibióticos en este caso, entonces? Después de los cultivos,
después de los exámenes, dentro de la primera hora o solamente en caso de hipotensión. Ya, muy bien. En la primera hora, ¿cierto? La hora de oro que se llama, es lo que va a cambiar el pronóstico de este paciente. Cada hora o cada minuto que pasa, aumenta la morbilidad y la mortalidad en estos pacientes si ustedes se retrasan en el inicio de antibióticos. Entonces, insisto, si la enfermera está como mono porque está poniéndole el suero, poniéndole la vía, tomándole los exámenes, que el monitor, que no sé qué, los cultivos no se los va a poder tomar ahora. Entonces ustedes tienen que priorizar y decirle, pásenle los antibióticos, los cultivos los tomaremos después, ¿ya? Si están en un hospital de mayor complejidad, tienen más personal, tienen posibilidad de que alguien más tome los cultivos rápido, y si se los van a tomar rápido, si el niño tiene buen acceso, ojalá, ojalá, y en el mundo ideal uno se los toma y después le parte los antibióticos, ¿ya? Pero en la vida real muchas cosas no son como uno esperaría, entonces eh, ahí tienen que priorizar entonces la administración de los antibióticos, independiente si le pudieron o no tomar los exámenes. Y repasan el bolo entonces. Y ¿por qué es importante poder definir al principio qué eran las cosas que definen el shock? Porque esas mismas cosas son las que ustedes después van a ir a comprobar. Entonces, después del bolo, ven que la frecuencia cardíaca está en 180, llenado capilar ahora es de 6 segundos, las extremidades siguen frías, lo encuentran muy somnoliento y la presión está en 68,45 y este es el video del llene capilar. Este fue un paciente que tuvimos en la UCI pediátrica, que tenía otra cosa, pero encontré, ay, encontré que es bueno por si no han visto un llene capilar realmente lento. A ver si yo pego. Ahí, ya. Ese entonces es el llene capilar de ese paciente. Y salen algunos resultados de laboratorio. Tenía un láctico de 45, unos gases con un pH 722, una PC2 de 35, un bicarbonato de 10, un base excess de menos 14, una PCR en 250, unos glóbulos blancos de 26.000 con 80% de segmentados. Y entre todo este rato le pudieron poner la sonda Foley y tiene 10 cc de pipí. ¿Qué les parece este niño? ¿Qué harían después con todo esto? Shock peor, sí. Sí, está peor. Están todos los niños hoy día muy graves. Le pasan otro bolo, le parten drogas por vía periférica, le pasan bicarbonato, a lo mejor tiene un bicarbonato de 10. No sé qué más puede ser, le ponen sangre, no sé, hemoderivados. Ya, entonces, aquí la verdad es que ustedes deberían pasar un segundo bolo, ya parecido al mismo, digamos, que el anterior. Pero está muy bien que piensen que en el fondo este niño, lo más probable, así viéndolo, es que necesite droga vasoactiva. O sea, lo más probable es que este niño no mejore con el segundo bolo. Ustedes le pueden tener fe, pero probablemente no va a mejorar. Ahora, además, tienen justificación de laboratorio para decir, cierto, que tiene un shock probablemente séptico y que tiene además una acidosis metabólica, que puede ser por el mismo shock, ¿cierto? También puede tener un componente de deshidratación, pero no es una acidosis metabólica severa, ¿ya? Está compensando, ¿cierto?, de la parte respiratoria y no tiene una acidosis severa, tiene un pH 7,22. Entonces, no estaría indicado en este momento en la urgencia pasar bicarbonato. Y lo más importante, entonces, como dijimos, ustedes ya me lo dijeron, entonces la indicación es un nuevo bolo de suero y considerar drogas vasoactivas. Realizar punción lumbar, ¿les parece que podríamos hacerla ahora? ¿O nos aportarían algo en este paciente? Así como está el grave. No, ¿cierto? Aparte no pensamos que ese sea su foco, dijimos que tenía una ITU, no es para realizar en ese minuto. Hospitalizar en sala básica, claramente no. ¿Y darle tiempo para que no afecte el bolo? No, o sea, la reevaluación es lo que le pasó al bolo, no sé, 10 minutos, no es más que eso. Entonces, no van a ir a reevaluar una hora después como el niño respiratorio para ver si el bolo le hizo efecto. O sea, este es un paciente que ustedes lo tienen en el reanimador y se quedan ahí plantificados hasta que el niño deje de estar tan grave, hasta que lo estabilicen. No salen de ahí. Entonces ya en este momento ustedes pueden correr en círculo, no, no corren en círculo, sino que ya se dan cuenta, ¿cierto?, que tienen que pedir ayuda. Ya este es un paciente que está muy grave, que va a necesitar drogas vasoactivas. No es labor de ustedes como médicos generales, por ejemplo, ni generales de zona, saber, por ejemplo, cómo iniciar drogas vasoactivas en un niño, más encima por vía periférica. Ya yo creo que eso es, no es necesariamente una competencia que, para que no se abrumen, que deberían tener así de entrada. En todas partes hay teléfono y en un niño así, en este momento, es totalmente válido llamar al centro derivador, a la UCI que tengan de derivación y pedir ayuda, ¿ya? Porque si le tienen que iniciar, por ejemplo, noradrenalina por vía periférica, ellos les pueden decir cómo preparar la infusión, a cuánto ponerle la infusión, sobre todo si ustedes son nuevos,
Si la enfermera es nueva, tampoco la va a saber preparar. Entonces, para evitar errores, no es pecado en este momento y en este niño pedir ayuda. Ya hay cosas que no van a saber, que no van a saber manejar, y siempre, siempre, siempre apóyense en sus centros derivadores para resolver dudas, sobre todo en estos casos de estos niños, porque obviamente el tiempo es oro y ahí mejor llamar luego, pedir ayuda y obviamente derivarlo lo antes posible. Ya, pero no es un niño que puedan dejar en la urgencia por mucho tiempo. Saben que no va a andar bien. Entonces, mensajes finales de este paciente, el shock es un diagnóstico clínico, ¿cierto? No esperamos un examen, no esperamos nada para definir que estaba en shock, sin esperar la hipotensión, porque la taquicardia, la alteración de conciencia y la mala perfusión aparecen mucho antes que la hipotensión. El triángulo de evaluación pediátrica les permite identificar rápidamente a este niño que está inestable, que está grave. La presión dijimos que no excluía el shock, y por lo tanto, el reconocimiento precoz, la administración temprana de fluidos y antibióticos en la primera hora mejoran el pronóstico de este paciente. Y recuerden que todo niño en shock o en general en la medicina debe ser reevaluado después de cada intervención para decidir la respuesta. O sea, ustedes indican, por ejemplo, si este paciente hubiera estado saturando, ustedes le indican oxígeno y tienen que ver cuánto satura con el oxígeno. Si le van a indicar, por ejemplo, un antipirético, que no lo agregué, pero ustedes deberían haberle pasado un antipirético si estaba con fiebre, van y van a reevaluar después cuánto le bajó la fiebre. O sea, acostúmbrense que ustedes dan una indicación y después tienen que reevaluar esa misma indicación que ustedes ya dieron, para ver si se corrigió con lo que ustedes indicaron o no. No sé si hay más preguntas, ese es el último caso. Preguntas, comentarios. Si quieren pueden abrir sus micrófonos igual, por si alguien quiere comentar algo. Gracias a ustedes, ojalá que lo hayan encontrado entretenido, no tan fome. Eh, y como les digo, siempre en niños, yo creo que a muchos, a mí todavía a veces me da miedo. Eh, Sobre todo un niño grave da miedo, se ven horribles, se ven feos. Lo que uno escucha del niño de aspecto tóxico es real, se ve como un color así verde horrible. Eh, pero que eso no los detenga como de recordar estas cositas pequeñas que han ido aprendiendo y ponerlas en práctica. Lo más importante es poder reconocer a un paciente grave. Cortito les cuento, una vez, no me pasó a mí, por eso no lo puse, pero le pasó a una colega, llegó un niño al final de zona también como de un año y medio, eh, y él lo vio y lo único que se acordaba era que el niño se veía feo. Estaba frío, estaba pálido, no respondía mucho. Le intentaron poner bien y no pudieron. Y ella dijo, me llevo a este niño y no había ambulancia. Entonces, o sea, no había ambulancia como avanzada, de SAMU. Entonces, imagínense un niño que nadie pudo funcionar, que no tenía vía, que le pusieron una intraósea y le pasaron un bolo y dijo, ¿saben qué? No, me voy a demorar mucho como esperando la ambulancia y se subió con el niño a la ambulancia y se fue. Y el niño también tenía una meningitis, pero era una meningitis porque tenía una válvula derivativa en el cerebro y tenía infección de la válvula. Estaba séptico, así muy mal. Y de hecho el niño llegó y allá se paró, llegando al hospital de derivación. Eh, yo creo que si se hubiera demorado claramente 5 minutos más en reconocer al niño que estaba grave, probablemente el niño hubiera fallecido y no falleció. Entonces, en estos casos, a veces lo que más quiero que no olviden es reconocer al niño que está grave, ya reconocer al niño que está mal, no dejarlo para la cola, o sea, hacerle caso. A veces los papás son intensos, pero a veces sí tienen razón. Entonces, no lo dejen ir, digamos, revísenlo, o sea, presten la atención. Y si están seguros que ya que no está tan grave, puede esperar en el fondo, que son la mayoría de los niños, o sea, la mayoría de los niños no llega grave, pero así es como ustedes, si tienen estas cosas claras, van a poder reconocer a los que sí necesitan su atención prioritaria. En ese caso, ¿cambia la cobertura antibiótica? Sí, de todas maneras, pero no tenía tampoco vía ni nada, así que no le pasaron ni un antibiótico y se lo llevaron. Eh, sí, no, hay que cubrir de todo. No me acuerdo si lo habían operado hace poco o no, la verdad. No me acuerdo del detalle de ese caso, pero sí, ahí usas una cobertura amplia. Banco Cefo, por ejemplo, pensando en una meningitis. Doctora, igual, aquí Josefina también tenía una pregunta respecto al caso anterior, que decía si hay ¿Ya? alguna contraindicación para intubar. ¿Contraindicación para intubar en el del niño séptico? No, ¿No? no hay ninguna contraindicación. ¿Deberías intubarlo? Sí. De hecho, te lo va a trasladar, deberías trasladarlo intubado. Eh, Depende, obviamente, si el hospital de derivación te queda media hora, probablemente te digan, mándalo así y mándalo. Ahora, en mi caso, teníamos el hospital de derivación a 3 horas, así que cero posibilidad de no mandarlo intubado, porque tienes que mandarlo con la vía aérea protegida, entonces había que intubarlos, ¿no? Y mandarlos intubados. Sí. Así que va a depender mucho del caso. Ahí tú lo intubas no porque tenga su problema sea respiratorio, sino para disminuir el gasto energético que significa respirar en un niño que tiene choque. Eso. No sé si ¿Alguna tienen consulta más? Eso, más. sí, parece que no. ¿No? No. Eso, doctora, muchas gracias de verdad por haber aceptado la invitación para un día así tan de la nada. Y de verdad, muchas gracias.